El silencio de la madrugada se rompe con el eco distante de una gota cayendo en la oscuridad absoluta. 7 voces que una vez rieron juntas, ahora guardan secretos que han permanecido enterrados durante 15 años en las profundidades de la Cueva de los Susurros, en Ramos Arizpe, Coahuila. En México, 7 amigos bajaron a una cueva un sábado de marzo del 2009. Ninguno volvió el mismo día, y lo que encontraron allí abajo cambió sus vidas para siempre. Bienvenidos a Ecos del Silencio, donde las historias más perturbadoras encuentran su voz. Si buscas respuestas a los misterios que la humanidad prefiere olvidar, suscríbete a nuestro canal, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente habita en las profundidades de nuestro mundo. La verdad que estuvo sepultada por una década y media finalmente ha salido a la luz, y es más escalofriante de lo que nadie imaginó. Marzo del 2009. El viento del desierto de Coahuila arrastra consigo el aroma seco de la tierra rojiza y los arbustos espinosos que se extienden hasta donde alcanza la vista. A 40 kilómetros de Saltillo, en el municipio de Ramos Arizpe, se alza una formación rocosa que los locales han conocido durante generaciones como Cerro de las Lágrimas. En sus entrañas yace un sistema de cavernas que se adentra más de 2 kilómetros en la tierra, la Cueva de los Susurros. Los ancianos del pueblo cuentan historias sobre ese lugar. Dicen que en las noches sin luna se pueden escuchar voces que emergen de las profundidades, lamentos de quienes se adentraron demasiado y nunca regresaron. Pero para los jóvenes universitarios de Saltillo, esas eran solo supersticiones de gente mayor, historias inventadas para mantener alejados a los curiosos. El grupo estaba formado por 7 amigos inseparables, todos estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila entre los 22 y 25 años. Había Miguel Santamaría, estudiante de geología de 23 años, hijo de una familia de mineros. Su fascinación por las formaciones rocosas era contagiosa, y había sido él quien propuso la expedición. Carmen Delgado, estudiante de biología de 22 años, una joven curiosa y valiente que documentaba cada aventura con su cámara digital. Roberto Hernández, de 24 años, estudiante de ingeniería, siempre cargaba el equipo más pesado sin quejarse. Ana Patricia Morales, 23 años, estudiante de psicología, tenía una intuición especial para leer a las personas y presentía cosas que otros no notaban. Luis Fernando Castro, 25 años, el mayor del grupo, estudiante de historia, conocía todas las leyendas locales. Sofía Ramírez, 22 años, estudiante de comunicación, era quien mantenía el humor del grupo con su risa contagiosa. Y finalmente, Diego Mendoza, 24 años, estudiante de medicina, siempre llevaba el botiquín de primeros auxilios. La Cueva de los Susurros recibía su nombre por un fenómeno acústico particular. Las corrientes de aire que circulaban por sus túneles creaban sonidos que se asemejaban a susurros humanos. Los geólogos lo explicaban como un efecto natural de la ventilación de la caverna, pero los habitantes de Ramos Arizpe sabían que había algo más. El pueblo en sí era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Casas de adobe con techos de tejas rojas se extendían en calles polvorientas. La iglesia del siglo XVIII dominaba la plaza principal, y su campanario se alzaba como un centinela silencioso contra el cielo infinito del desierto. Era un lugar donde todos se conocían, donde los secretos eran imposibles de guardar, excepto aquellos que se escondían en las profundidades de la tierra. La idea de explorar la Cueva de los Susurros había surgido 3 semanas antes durante una clase de geología. El profesor había mencionado las formaciones kársticas de la región y Miguel no pudo contener su entusiasmo. «Tenemos que ir», les dijo a sus amigos después de la clase.
Es una oportunidad única de ver estalactitas que han estado formándose durante miles de años. Pero no todos estaban convencidos. Ana Patricia había tenido sueños extraños desde que se mencionó la cueva por primera vez. Sueños donde caminaba por túneles oscuros y escuchaba voces llamándola desde la oscuridad. «No sé, Miguel», le había dicho una semana antes de la expedición. «Algo no me da buena espina de ese lugar». Luis Fernando, el historiador del grupo, había estado investigando la cueva en los archivos municipales. Lo que encontró lo inquietó profundamente. En 1887, una familia completa había desaparecido cerca de la cueva. En 1934, 2 mineros que buscaban oro nunca regresaron. En 1971, un grupo de Boy Scouts locales salió de la cueva hablando incoherencias sobre las voces en las paredes. Y en 1995, una pareja de espeleólogos profesionales abandonó su exploración a medio camino, rehusándose a explicar por qué. «Son solo coincidencias», insistía Miguel, «accidentes de gente que no estaba preparada». Había conseguido mapas detallados de las primeras 2 cámaras de la cueva, equipo de espeleología profesional prestado por un profesor, y había planificado la ruta meticulosamente. Carmen había estado documentando los preparativos con su cámara. En las fotos de esa semana se puede ver la emoción en los rostros del grupo, pero también algo más sutil, una tensión creciente, especialmente en los ojos de Ana Patricia y Luis Fernando. 3 días antes de la expedición, Diego recibió una llamada extraña. Una voz de mujer mayor le preguntó si él era uno de los jóvenes que planeaba ir a la cueva. Cuando Diego confirmó, la mujer le dijo: «No vayan el sábado, esperen hasta después de la luna nueva». Antes de que Diego pudiera preguntar quién era, la línea se cortó. La noche del viernes, Sofía no pudo dormir. Llamó a Carmen a las 2 de la madrugada. «¿Has notado algo raro últimamente?», le preguntó. Carmen le confesó que sí, que había estado sintiendo como si alguien la observara constantemente desde hacía una semana. Roberto, siempre el más práctico del grupo, había revisado el equipo 3 veces. Cuerdas, linternas, cascos, walkie-talkies, agua, comida de emergencia, todo estaba perfecto. Pero esa noche, mientras guardaba el equipo en su camioneta, encontró una pequeña figura de barro junto a la llanta trasera. Era una figura humana rudimentaria, del tipo que hacían los niños del pueblo, pero tenía algo perturbador. Estaba hecha con tierra que parecía venir de muy profundo, tierra que nunca había visto la luz del sol. Sábado, 14 de marzo de 2009, 6:30 am. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando los 7 amigos se reunieron en la gasolinera de la carretera que llevaba a Ramos Arizpe. El aire matutino era fresco, y la promesa de un día de aventura había disipado las preocupaciones de la noche anterior. Miguel llegó primero con su jeep cargado de equipo. Carmen documentó el momento con su cámara. 7 jóvenes sonrientes, listos para la aventura de sus vidas. 7:15 am. Llegaron al pueblo de Ramos Arizpe para desayunar. Doña Esperanza, la dueña del pequeño restaurante donde se detuvieron, los observó con preocupación mientras comían huevos rancheros y bebían café de olla. Les preguntó a dónde se dirigían. Cuando Miguel mencionó la cueva, la anciana se persignó y murmuró algo en voz baja que sonaba como una oración. 8:45 am. Partieron hacia el Cerro de las Lágrimas. Roberto manejaba su camioneta con Miguel de copiloto, quien tenía el mapa desplegado sobre sus piernas. En el segundo vehículo iban el resto del grupo. Las últimas fotos que Carmen tomó durante el trayecto muestran el paisaje desértico transformándose gradualmente en un terreno más rocoso y escarpado. 9:30 am. Estacionaron los vehículos al pie del cerro.
La entrada a la cueva de los susurros no era imponente, apenas una grieta en la roca de 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho. Pero cuando se acercaron, pudieron sentir inmediatamente la corriente de aire frío que salía de su interior, y con ella un sonido muy tenue que efectivamente se asemejaba a susurros lejanos. Luis Fernando fue quien notó lo primero. No había pájaros cantando en el área cercana a la cueva. El silencio era antinatural, como si los animales evitaran instintivamente el lugar. 10:00 AM. Después de revisar el equipo una última vez, se adentraron en la cueva. Miguel iba adelante con la linterna más potente, seguido por Roberto con el equipo de cuerdas. Carmen documentaba cada paso. Diego llevaba el botiquín médico. Ana Patricia iba en el centro del grupo. Sofía mantenía el ánimo con bromas nerviosas. Y Luis Fernando cerraba la marcha. Los primeros 50 metros fueron relativamente fáciles. El túnel principal descendía en una pendiente suave y las paredes mostraban formaciones de carbonato de calcio espectaculares. Carmen no paraba de tomar fotos, maravillada por las estalactitas que colgaban del techo como dientes pétreos. 10:25 AM. Llegaron a la primera cámara grande, un espacio circular de unos 15 metros de diámetro. Aquí fue donde Miguel consultó el mapa y tomó la decisión que cambiaría todo. Había 2 túneles que se abrían desde esta cámara. Uno que llevaba a una serie de salas menores ya exploradas y otro que descendía mucho más profundamente y estaba marcado en el mapa como no explorado, extrema precaución. ¿Qué opinas?, le preguntó Miguel a Roberto señalando el túnel más profundo. Ana Patricia inmediatamente sintió algo. «No», dijo con voz firme, «ese no. Algo está mal con ese túnel». Pero su voz se perdió en el eco de la caverna y los demás ya estaban discutiendo la logística de la exploración más desafiante. 10:40 AM. La decisión estaba tomada. Descenderían por el túnel no explorado, pero con precauciones extremas. Roberto aseguró las cuerdas, probaron los walkie-talkies y establecieron que si cualquier persona se sintiera incómoda, regresarían inmediatamente. 10:45 AM. Comenzaron el descenso. Esta fue la última vez que alguien del exterior tuvo noticias de ellos según lo planeado. Lo que sucedió después en las profundidades de la cueva de los susurros permanecería como un misterio durante 15 años. Hasta que en 2024, un hallazgo cambiaría todo lo que creíamos saber sobre aquella expedición. 6:00 PM. Sábado, 14 de marzo de 2009. Los padres de Miguel Santamaría comenzaron a preocuparse cuando su hijo no regresó a la hora acordada. Habían quedado en que estaría de vuelta a las 5 de la tarde para la cena familiar de cumpleaños de su hermana menor. Miguel nunca faltaba a los compromisos familiares importantes. 7:30 PM. Los padres de Carmen llamaron a los Santamaría. Tampoco habían tenido noticias de su hija. En las siguientes 2 horas, las 7 familias se contactaron entre sí, confirmando lo que todos temían. Ninguno de los jóvenes había regresado. 9:00 PM. Se organizó el primer grupo de búsqueda improvisado. Los padres, junto con algunos hermanos mayores y tíos, se dirigieron hacia el Cerro de las Lágrimas con linternas y lámparas de emergencia. Encontraron los 2 vehículos estacionados exactamente donde los habían dejado los jóvenes, con las llaves puestas y las puertas sin seguro. 11:30 PM. Llegó la policía estatal. El comandante Raúl Vázquez, un hombre veterano con 20 años de experiencia en rescates, organizó inmediatamente un operativo de búsqueda nocturno. Sin embargo, cuando se acercaron a la entrada de la cueva, algo extraño sucedió. Todas las linternas comenzaron a fallar simultáneamente. Las radios emitían interferencia constante.
Los teléfonos móviles perdían señal completamente. En mis 20 años de carrera, recordaría años después el comandante Vázquez, nunca había experimentado algo así. Era como si la cueva rechazara toda tecnología moderna. 6:00 AM. Llegó el equipo de rescate especializado en espeleología de la Ciudad de México. El equipo estaba conformado por 5 expertos con décadas de experiencia en rescates en cavernas. Su líder, el capitán Armando Solís, había participado en más de 200 rescates exitosos. 8:00 AM. El primer equipo de rescate se adentró en la cueva. Llevaban equipo de comunicación de última generación, cuerdas especializadas, detectores de gases y cámaras termográficas. El plan era simple: seguir la ruta más probable que habrían tomado los jóvenes y encontrarlos refugiados en alguna cámara interior. 9:15 AM. Los rescatistas llegaron a la primera cámara grande, donde los jóvenes habían tomado la decisión de explorar el túnel más profundo. Aquí encontraron las primeras pistas inquietantes: 7 cascos abandonados en círculo perfecto en el centro de la cámara. Las linternas estaban apagadas pero funcionando. No había signos de lucha ni de accidente. Lo más extraño, reportó el capitán Solís por radio, es que los cascos están colocados de manera deliberada, como si hubieran realizado algún tipo de ritual antes de continuar. 10:30 AM. El equipo de rescate comenzó a descender por el túnel profundo que habían tomado los jóvenes. A los 100 metros de descenso encontraron la cámara de cuerdas de Roberto perfectamente instalada, pero las cuerdas habían sido cortadas limpiamente. No desgarradas por una caída o accidente, sino cortadas con algún instrumento afilado. 11:45 AM. A 200 metros de profundidad, el equipo de rescate se detuvo abruptamente. El capitán Solís reportó por radio: «Hemos encontrado algo que no entendemos. Hay escritura en las paredes de la caverna, pero no parece ser de los chicos desaparecidos. Los símbolos están grabados en la piedra y, según nuestro geólogo, tienen años de antigüedad». 12:00 PM. La comunicación con el equipo de rescate se cortó completamente. Durante 45 minutos no hubo respuesta a ninguna llamada de radio. 12:45 PM. El equipo de rescate emergió de la cueva en estado de shock. El capitán Solís se rehusó a dar detalles sobre lo que habían encontrado, diciendo únicamente: «Necesitamos más equipo, mucho más equipo, y posiblemente ayuda de otras agencias». La desaparición de los 7 jóvenes se convirtió en noticia nacional. Los medios de comunicación locales instalaron campamentos cerca del Cerro de las Lágrimas, y las familias desesperadas daban entrevistas implorando por información. La señora Delgado, madre de Carmen, mostró a los reporteros las últimas fotos que su hija había tomado antes de entrar a la cueva. En ellas se podía ver claramente la emoción del grupo, pero también algo más. En el fondo de una de las fotos parecía haber una figura borrosa observando desde la distancia. El padre de Miguel, don Aurelio Santamaría, contrató por su cuenta a un investigador privado especializado en personas desaparecidas. Jacobo Ruiz, exmilitar con experiencia en casos complejos. Jacobo Ruiz comenzó su investigación entrevistando a los habitantes más ancianos de Ramos Arizpe. Lo que descubrió lo dejó profundamente inquieto. Doña Remedios Castañeda, de 86 años, le contó sobre los desaparecidos anteriores. Esa cueva se lleva a la gente joven, pero no los mata, los cambia. Los que regresan, no regresan siendo los mismos. Cuando Jacobo le preguntó qué quería decir, la anciana bajó la voz. En el 71, cuando los niños exploradores salieron hablando incoherencias, mi hijo era uno de ellos. Durante meses después, despertaba gritando por las noches. Decía que había algo en la cueva que le hablaba directamente a la mente. Algo antiguo, algo hambriento. Don Evaristo Morales,
el hombre más viejo del pueblo, le reveló a Jacobo un secreto que había guardado durante décadas. La cueva no es natural, hijo. Los antiguos la construyeron como una prisión, para mantener algo encerrado, pero las prisiones con el tiempo se debilitan. Un segundo equipo de rescate, esta vez acompañado por especialistas en fenómenos geológicos anómalos, se adentró en la cueva. Llevaban equipo de grabación, medidores de radiación, detectores sísmicos y cámaras de visión nocturna. Los resultados fueron perturbadores. La cueva mostraba niveles de actividad electromagnética completamente anormales. Los detectores sísmicos registraban vibraciones rítmicas que no correspondían a ningún fenómeno geológico conocido. Y las cámaras termográficas detectaban fuentes de calor que se movían por los túneles, pero que desaparecían cuando los rescatistas se acercaban. El doctor Fernando Castillo, geólogo especialista del equipo, encontró evidencia que cambiaría el enfoque de toda la investigación. Las paredes de la cueva mostraban alteraciones recientes en su composición mineral, como si hubieran sido expuestas a temperaturas extremas desde el interior. 7:30 AM, un grito desgarrador resonó por todo el campamento de las familias. Ana Patricia Morales había aparecido caminando por la carretera principal, a 3 kilómetros de la cueva. Estaba descalza, con la ropa sucia pero intacta, y en sus ojos había una expresión que nadie podía descifrar, una mezcla de terror absoluto y una calma antinatural. Cuando su madre corrió a abrazarla, Ana Patricia la miró como si no la reconociera y preguntó: «¿Cuánto tiempo he estado fuera?» «6 días, mi amor», le respondió su madre llorando. Ana Patricia se quedó en silencio durante varios minutos, luego murmuró: «Para mí fueron 6 meses». Las autoridades médicas la examinaron inmediatamente. Físicamente estaba perfecta, sin señales de deshidratación, desnutrición o lesiones. Pero psicológicamente, algo había cambiado fundamentalmente en ella. Durante el interrogatorio policial, Ana Patricia proporcionó detalles precisos sobre las primeras horas en la cueva, pero cuando llegaba al momento en que descendieron por el túnel profundo, su memoria se volvía fragmentada y contradictoria. «Estábamos juntos», decía. «Luego estábamos separados. Luego no éramos nosotros. Luego éramos más que nosotros. Los susurros no venían de las paredes, venían de nosotros mismos». Cuando le preguntaron sobre sus compañeros, Ana Patricia lloró por primera vez. «Están donde yo estuve, pero el tiempo no pasa igual allí, y cuando regresen, si regresan, van a estar diferentes». 10:15 AM. Luis Fernando Castro apareció en la plaza principal de Ramos Arizpe durante la misa de media mañana. Los feligreses lo vieron materializarse literalmente de entre las sombras del campanario, como si hubiera estado allí todo el tiempo pero invisible. Como Ana Patricia, estaba físicamente intacto pero psicológicamente transformado. Sus primeras palabras fueron: «El tiempo es un círculo allá abajo. Hemos estado viviendo el mismo día una y otra vez, aprendiendo cosas que no deberíamos saber». 11:30 AM. Sofía Ramírez fue encontrada por un agricultor local, sentada en medio de un campo de maíz a 5 kilómetros de la cueva, tarareando una melodía que nadie reconocía, pero que sonaba ancestral, como si fuera anterior a cualquier música humana conocida. Al amanecer, los 4 restantes aparecieron simultáneamente en diferentes puntos del pueblo. Miguel en la iglesia, Carmen en el cementerio, Roberto en la escuela primaria y Diego en el centro de salud. Todos con la misma expresión de desconcierto temporal, todos físicamente perfectos, todos psicológicamente alterados. Cuando las 7 familias se reunieron con sus hijos en el centro comunitario, lo que sucedió después marcó el inicio de un misterio aún mayor.
Los 7 jóvenes se reconocieron entre sí, pero actuaban como si hubieran compartido experiencias que el resto del mundo no podía comprender. Hablaban en un código que solo ellos entendían. Se comunicaban con miradas. Y todos, absolutamente todos, se negaron rotundamente a hablar sobre lo que había sucedido en los niveles más profundos de la Cueva de los Susurros. La investigación oficial se cerró como caso resuelto, personas encontradas sanas y salvas. Pero para las familias, para el pueblo de Ramos Arizpe y para los investigadores que habían sido testigos de los fenómenos anómalos, el verdadero misterio apenas comenzaba. Los 7 amigos habían regresado, pero ¿realmente eran los mismos que habían bajado a la cueva? Los meses siguientes al regreso de los 7 jóvenes estuvieron marcados por una inquietud creciente que se extendió como una sombra sobre Ramos Arizpe. Aunque oficialmente el caso había sido cerrado, las familias y los habitantes del pueblo sabían que algo fundamental había cambiado. Ana Patricia, quien antes del incidente estudiaba psicología con el sueño de ayudar a otros, ahora pasaba horas mirando fijamente hacia la dirección donde se encontraba la cueva. Sus padres la encontraban frecuentemente parada en el patio de su casa a altas horas de la madrugada, como si esperara algo o a alguien. Miguel había perdido completamente su pasión por la geología. El joven que una vez podía hablar durante horas sobre formaciones rocosas, ahora evitaba cualquier conversación sobre piedras, cuevas o el subsuelo. Sus padres notaron que había desarrollado una aversión extraña a los espacios cerrados, pero paradójicamente parecía sentirse incómodo también en espacios completamente abiertos. Carmen, la documentalista del grupo, había destruido todas sus cámaras. Cuando sus padres le preguntaron por qué, simplemente respondió: «Hay cosas que no deben ser fotografiadas y ahora puedo verlas en todas partes». Los 7 mantenían contacto entre ellos, pero sus reuniones eran diferentes. Ya no reían como antes, ya no compartían los mismos intereses, se juntaban en silencio, como si estuvieran comunicándose de una manera que trascendía las palabras. El doctor Martínez, el psicólogo que fue asignado para dar seguimiento al grupo, documentó varios comportamientos anómalos en los meses posteriores. Todos habían desarrollado una capacidad inusual para predecir eventos menores con precisión escalofriante. Ana Patricia sabía exactamente cuándo iba a llover con días de anticipación. Luis Fernando predecía accidentes de tráfico menores horas antes de que ocurrieran. Sofía podía decir con certeza qué canciones sonarían en la radio antes de encenderla. Mostraban un conocimiento inexplicable sobre la historia local que nunca habían aprendido formalmente. Roberto podía describir en detalle eventos que habían sucedido en Ramos Arizpe décadas antes de su nacimiento, con una precisión que sorprendía incluso a los historiadores locales. Todos habían desarrollado una aversión profunda a los espejos. No se veían reflejados en ellos por más de unos segundos, y cuando lo hacían, sus expresiones se tornaban de terror absoluto. Jacobo Ruiz, el investigador privado contratado inicialmente por la familia Santamaría, se negó a dar por terminado el caso. Algo en toda la situación lo inquietaba profundamente, y decidió continuar su investigación por cuenta propia. Durante meses, Jacobo entrevistó a cada uno de los 7 jóvenes por separado, tratando de encontrar inconsistencias en sus historias o pistas sobre lo que realmente había sucedido en la cueva. Pero todos mantenían la misma versión. Recordaban haber descendido por el túnel profundo, luego todo se volvía confuso, y lo siguiente que recordaban era despertar en diferentes puntos del pueblo. Sin embargo, Jacobo notó algo que las autoridades habían pasado por alto. Todos tenían pequeñas cicatrices idénticas en la palma de la mano derecha.
cicatrices que no estaban ahí antes del incidente y que ninguno de ellos podía explicar cómo habían aparecido. Más inquietante aún, cuando Jacobo logró fotografiar discretamente estas cicatrices y las mostró a un experto en símbolos antiguos, el hombre palideció. «Esto no es una cicatriz accidental», le dijo. «Es un símbolo muy antiguo, anterior a cualquier civilización conocida en esta región. Representa una marca de propiedad». A medida que pasaba el tiempo, los familiares de los 7 jóvenes comenzaron a reportar un fenómeno extraordinario. Todos estaban teniendo los mismos sueños. En estos sueños veían a sus hijos caminando por túneles interminables de piedra, pero no estaban solos. Había figuras sombrias que los acompañaban, figuras que parecían ser tanto guardianes como carceleros. La señora Morales, madre de Ana Patricia, fue la primera en reportar estos sueños al doctor Martínez. «Doctor, veo a mi hija caminando por un lugar que no es de este mundo. Las paredes están cubiertas de símbolos que se mueven y cambian. Y hay voces que hablan en un idioma que entiendo en el sueño, pero que no puedo recordar al despertar. Y siempre, mi hija se voltea hacia mí y me dice, «Mamá, aún no he regresado realmente». Cuando el doctor Martínez consultó con las otras familias, descubrió que los 6 padres restantes habían tenido variaciones del mismo sueño. Todos veían a sus hijos en el mismo lugar extraño. Todos escuchaban las mismas voces indescriptibles y todos recibían el mismo mensaje. Sus hijos aún no habían regresado completamente. Para el primer aniversario del incidente, era evidente que los 7 jóvenes se estaban deteriorando de maneras que la medicina convencional no podía explicar. No era un deterioro físico. Médicamente, seguían estando perfectos. Pero había algo en su esencia, en su humanidad fundamental, que se estaba desvaneciendo gradualmente. Ana Patricia había dejado de hablar completamente con cualquier persona que no fuera uno de los otros 6. Luis Fernando había comenzado a escribir en un idioma que ningún lingüista podía identificar. Carmen pasaba horas dibujando mapas de lugares que no existían en ninguna parte del mundo conocido. Miguel, Roberto, Sofía y Diego mostraban cambios igualmente perturbadores. Habían perdido la capacidad de mostrar emociones genuinas hacia sus familiares, aunque parecían mantener vínculos intensos entre ellos. En marzo de 2011, exactamente 2 años después del incidente, las 7 familias tomaron una decisión que cambiaría todo. Contrataron a un equipo de investigadores paranormales especializados en fenómenos relacionados con lugares antiguos. El equipo estaba liderado por la doctora Elena Vázquez, una antropóloga especializada en culturas precolombinas, y el doctor James Morrison, un parapsicólogo con doctorado en física cuántica. Cuando la doctora Vázquez visitó por primera vez la cueva de los susurros, inmediatamente reconoció los símbolos que el equipo de rescate había reportado en las paredes profundas. «Estos no son símbolos decorativos», explicó a las familias. «Son un sistema de contención, una prisión construida por una civilización que entendía fuerzas que nosotros apenas comenzamos a teorizar. Y si estoy en lo correcto, esa prisión se ha debilitado considerablemente». El doctor Morrison instaló equipos de medición electromagnética alrededor de la cueva y confirmó lo que todos temían. La actividad anómala no solo continuaba, sino que se estaba intensificando. «Es como si algo estuviera tratando de expandirse desde el interior», reportó. «Y los 7 jóvenes parecen estar funcionando como antenas, por falta de una palabra mejor». Para finales de 2011, los 7 jóvenes habían dejado de pretender que eran las mismas personas que habían entrado a la cueva. Ya no iban a clases,
Ya no mantenían trabajos, ya no participaban en actividades familiares normales. Se habían mudado juntos a una casa abandonada en las afueras de Ramos Arizpe, más cerca de la cueva. Sus familias los visitaban, pero era como visitar a extraños que llevaban los rostros de sus seres queridos. La casa se convirtió en un lugar extraño. Los vecinos reportaban luces que se movían de maneras imposibles, sonidos que parecían venir del subsuelo y una sensación constante de ser observados desde las ventanas. Jacobo Ruiz, quien había continuado su investigación obsesivamente, documentó los últimos meses de los 7 antes de que sucediera lo inevitable. Sus notas, encontradas años después, revelan el deterioro final. 15 de diciembre 2011. Los visité hoy. Ya no intentan actuar como humanos normales. Hablan exclusivamente en ese idioma extraño que Luis Fernando comenzó a usar. Cuando intenté grabarlos, todos se volvieron hacia mí simultáneamente y me pidieron que me fuera. No con palabras, simplemente supe que tenía que irme. 23 de diciembre 2011. Las familias están planeando una intervención. Quieren llevarlos por la fuerza a un hospital psiquiátrico en la capital. No entienden que esto va más allá de cualquier enfermedad mental conocida. 31 de diciembre 2011. Última noche del año. Los 7 están parados en círculo en el patio de la casa, mirando hacia la cueva. Llevan así 6 horas. No se han movido. Es como si estuvieran esperando algo. 1 de enero 2012. 3:33 AM. Las 7 familias recibieron llamadas telefónicas simultáneas. Eran sus hijos, todos hablando al mismo tiempo, diciendo las mismas palabras en sus voces normales por primera vez en meses. Tenemos que regresar. Es hora de completar lo que comenzamos. No nos busquen. Esta vez, cuando regresemos, seremos quienes se supone que debemos ser. A las 4:00 AM, las familias llegaron a la casa abandonada. Estaba vacía. Los 7 habían desaparecido sin dejar rastro, excepto por una cosa. En el centro de la habitación principal, habían dibujado el mismo símbolo que tenían cicatrizado en sus palmas, pero esta vez era enorme y estaba hecho con algo que parecía tierra de las profundidades de la cueva. La segunda desaparición de los 7 jóvenes marcó el inicio de una década de silencio. Las autoridades, exhaustas por el caso extraño, clasificaron oficialmente a los 7 como adultos desaparecidos voluntariamente. Las familias, devastadas, pero sin más recursos, eventualmente tuvieron que aceptar que sus hijos se habían ido para siempre. La cueva de los susurros fue oficialmente cerrada al público. Se instalaron barreras de metal y señales de advertencia, pero los lugareños sabían que esas medidas eran inútiles. Lo que habitaba en las profundidades no podía ser contenido por metal y cemento. Jacobo Ruiz desapareció en marzo de 2013, exactamente 4 años después del incidente original. Su oficina fue encontrada llena de mapas, fotografías y notas sobre el caso. En su escritorio había una carta dirigida a quien encuentre esto. He entendido finalmente lo que sucedió en la cueva. Los 7 no fueron víctimas, fueron elegidos. Hay algo antiguo allá abajo, algo que ha estado esperando durante siglos el momento correcto para expandir su influencia. Los jóvenes eran perfectos, aventureros, unidos y lo suficientemente valientes para adentrarse donde otros no se atreverían. Ahora son parte de algo más grande y creo que están tratando de abrir un camino para que esa entidad ancestral pueda finalmente emerger. Si están leyendo esto, significa que mi investigación ha terminado de la única manera que podía terminar. Voy a buscar respuestas donde las autoridades no pueden llegar. Si no regreso, quemen todos mis archivos sobre este caso. Algunas verdades son demasiado peligrosas para la humanidad. 15 años después. Marzo de 2024. El doctor.
Ricardo Salinas, un geólogo joven especializado en cavernas, llegó a Ramos Arizpe como parte de un proyecto de investigación universitario sobre formaciones kársticas en el norte de México. No sabía nada sobre la historia de la Cueva de los Susurros, solo que era una formación geológicamente interesante que había sido cerrada al público por razones de seguridad. Después de obtener los permisos necesarios de las autoridades municipales, el doctor Salinas y su equipo de 3 estudiantes graduados se adentraron en la cueva el 14 de marzo de 2024, exactamente 15 años después de la primera expedición. Su objetivo era simple: mapear completamente el sistema de cavernas y estudiar las formaciones minerales. Llevaban equipo moderno de GPS subterráneo, drones especializados y cámaras de alta resolución. A los 200 metros de profundidad, en una cámara que los mapas oficiales no registraban, el doctor Salinas hizo un descubrimiento que cambiaría todo lo que se sabía sobre el caso de los 7 jóvenes desaparecidos. Enterrada bajo siglos de sedimento, encontró una mochila de lona verde con cremalleras de metal. El material estaba perfectamente preservado, como si hubiera sido colocada ahí días antes, no décadas. Dentro de la mochila había objetos que no tenían sentido. Fotografías impresas en papel fotográfico moderno que mostraban a los 7 jóvenes, pero en lugares que no correspondían a ninguna ubicación conocida en la cueva. Había también un diario encuadernado en cuero, escrito en español, pero con caligrafía que cambiaba constantemente, como si hubiera sido escrito por diferentes personas. Pero lo más perturbador de todo era una pequeña cámara digital que aún funcionaba. Cuando el doctor Salinas revisó las fotografías almacenadas en la memoria, lo que vio lo dejó sin palabras. Las últimas fotos mostraban a los 7 jóvenes, pero no como habían desaparecido en 2012. Se veían exactamente como eran en 2009, pero estaban en una parte de la cueva que parecía infinitamente más profunda y vasta de lo que cualquier exploración había documentado. En la última fotografía, fechada con timestamp del 13 de marzo de 2024, un día antes de que el doctor Salinas encontrara la mochila, los 7 jóvenes estaban parados en círculo, mirando directamente hacia la cámara, sonriendo de una manera que no parecía completamente humana, y detrás de ellos, apenas visible en las sombras, se alcanzaba a distinguir una figura que no era humana en absoluto. Esa misma noche, en su hotel en Saltillo, el doctor Ricardo Salinas abrió el diario de cuero que había encontrado en la mochila. Las primeras páginas estaban escritas con la letra clara y juvenil que reconoció inmediatamente como la de Ana Patricia, según las muestras de escritura que había obtenido de los archivos policiales. La primera entrada estaba fechada el 14 de marzo de 2009, el día de la expedición original. Algo está mal con este lugar. Desde el momento en que entramos, siento como si hubiera ojos observándonos desde cada sombra. Miguel insiste en que bajemos al túnel profundo, pero cada célula de mi cuerpo me grita que huyamos. Sin embargo, hay algo más fuerte que mi miedo, una curiosidad que no es mía. Como si algo estuviera susurrando directamente en mi mente, convenciéndome de que necesito ver lo que hay allá abajo. La segunda entrada cambió de caligrafía por completo. Era la letra de Luis Fernando. No entiendo qué nos está pasando. Llevamos horas caminando por túneles que no aparecen en ningún mapa, pero todos sabemos exactamente hacia dónde vamos. Es como si este lugar nos conociera antes de que nosotros lo conociéramos a él. Carmen ha dejado de tomar fotos. Dice que cada vez que mira por el visor de la cámara ve cosas que no están ahí cuando baja la cámara. La tercera entrada estaba escrita con la letra de Miguel, pero las palabras eran perturbadoras. He estado equivocado toda mi vida sobre la geología.
Las piedras no son objetos inertes, son memoria petrificada. Y estas paredes recuerdan cosas que sucedieron antes de que existiera la humanidad. Puedo sentir sus recuerdos filtrándose en mi mente. Recuerdos de cuando algo poderoso fue encerrado aquí, algo que ha estado esperando pacientemente durante milenios. El doctor Salinas pasó las páginas con manos temblorosas. La entrada siguiente estaba escrita por Carmen. Ya no somos 7 personas explorando una cueva. Somos 7 fragmentos de algo más grande que está despertando. Cada paso que damos hacia abajo es un paso hacia convertirnos en lo que siempre estuvimos destinados a ser. Roberto encontró una cámara circular con símbolos en las paredes. Cuando todos pusimos nuestras manos sobre ellos simultáneamente, entendimos. No estamos perdidos, estamos siendo encontrados. La letra de Roberto aparecía en la siguiente página. El tiempo funciona diferente aquí. Hemos estado caminando durante días, pero según nuestros relojes, solo han pasado horas. O tal vez es lo contrario. Ya no importa. Hemos encontrado la cámara central, el corazón de este lugar. Hay algo esperándonos allí. Algo que ha estado dormido, pero que nosotros hemos despertado con nuestra presencia. Y ahora nos está mostrando la verdad sobre lo que realmente somos. Sofía había escrito la siguiente entrada con una caligrafía que se volvía cada vez más errática. Ya no tengo miedo. El miedo era algo humano, y estoy comenzando a entender que la humanidad es solo el primer paso de algo mucho más grande. La entidad que vive en las profundidades de esta cueva no es malévola, es antigua, es sabia, y nos ha estado esperando específicamente a nosotros. Nos eligió antes de que naciéramos. Nuestras familias, nuestras vidas, todo fue orquestado para traernos a este momento. La entrada final del 2009 estaba escrita por Diego, pero su letra era apenas reconocible. Mañana regresaremos al mundo de arriba, pero no seremos los mismos. Llevamos algo nuevo dentro de nosotros ahora, una semilla de algo ancestral que crecerá lentamente durante los próximos años. Nuestras familias notarán los cambios, pero no entenderán, no pueden entender. Cuando estemos listos, cuando la semilla haya crecido lo suficiente, regresaremos aquí para completar la transformación. Y entonces la entidad podrá finalmente despertar completamente y reclamar el mundo que una vez fue suyo. El doctor Salinas continuó leyendo. Había una brecha de 3 años, y luego las entradas se reanudaban en enero de 2012. Esta vez, las 7 caligrafías aparecían mezcladas en cada página, como si hubieran estado escribiendo juntos. Es hora de regresar. La semilla ha crecido. Podemos sentir a la entidad llamándonos constantemente ahora. Nuestras familias creen que estamos enfermos, pero nunca hemos estado más cuerdos. Vemos el mundo como realmente es. Una ilusión frágil, construida sobre verdades más profundas y oscuras. La entidad nos ha mostrado el pasado verdadero de la Tierra, cuando seres como ella dominaban todo. Nosotros seremos los instrumentos de su regreso. Segunda inmersión completada. Ahora entendemos nuestro propósito real. No somos más humanos transformados. Somos los primeros híbridos de una nueva raza que dominará cuando la entidad despierte completamente, pero el proceso debe ser gradual. El mundo no está listo para la verdad completa. Debemos permanecer aquí, en las profundidades, preparando el camino. Las páginas finales del diario contenían entradas fechadas en 2024, escritas con una caligrafía que parecía ser una fusión de las 7 originales. Los exploradores nuevos han llegado, tal como la entidad predijo. El doctor
Salinas y su equipo serán los mensajeros que llevarán nuestra historia al mundo de arriba, pero no toda la historia, solo la parte que la humanidad necesita saber por ahora. Hemos estado esperando 15 años para este momento. La entidad ha crecido más fuerte, alimentándose de la energía de la Tierra misma. Pronto estará lista para la fase final. Nosotros hemos servido como sus guardianes y sus heraldos. Cuando regresemos al mundo de arriba, será para preparar el camino para su ascensión. La última entrada estaba fechada el 13 de marzo de 2024. Mañana, los exploradores encontrarán este diario, leerán nuestras palabras y creerán que entienden lo que ha sucedido aquí. Pero la verdad es mucho más vasta de lo que cualquier mente humana puede comprender completamente. Nosotros somos solo el comienzo. La entidad nos ha mostrado el futuro, un mundo donde la humanidad evolucionará hacia algo superior, guiada por la sabiduría ancestral que ha estado esperando en las profundidades de la Tierra durante eones. El despertar comienza ahora. El doctor Salinas cerró el diario con manos temblorosas. Afuera de su habitación de hotel, Saltillo dormía pacíficamente, ajena a las revelaciones que él acababa de leer. Pero cuando miró por la ventana hacia las montañas distantes, donde se encontraba la cueva de los susurros, vio algo que le heló la sangre. 7 figuras humanas estaban paradas en la azotea del edificio de enfrente, mirando directamente hacia su ventana. Incluso a esa distancia y en la oscuridad, podía reconocer los rostros que había visto en las fotografías de 2009. Los 7 jóvenes que habían desaparecido 15 años atrás. Cuando el doctor Salinas parpadeó, las figuras habían desaparecido. A la mañana siguiente, intentó contactar a las autoridades locales para reportar su descubrimiento, pero se encontró con una resistencia inexplicable. Los archivos sobre el caso de los 7 jóvenes habían sido extraviados. Los funcionarios que él había contactado el día anterior para obtener permisos de exploración negaron haber hablado con él jamás. Más perturbador aún, cuando revisó las fotografías digitales que había tomado de la mochila y su contenido, todas aparecían completamente en blanco. El doctor Salinas regresó a la Ciudad de México esa misma tarde, pero no pudo olvidar lo que había leído en el diario. Durante las siguientes semanas, comenzó a investigar discretamente otros casos de desapariciones en cuevas a lo largo de México y encontró un patrón inquietante. Cada 10 a 15 años, en diferentes estados del país, grupos de jóvenes exploradores desaparecían en sistemas de cavernas profundas. Algunos regresaban cambiados, otros no regresaban jamás. Pero lo que más lo inquietaba era un detalle que había pasado por alto inicialmente. En cada uno de estos casos se reportaban aumentos significativos en la actividad sísmica en las semanas posteriores a las desapariciones, como si algo en las profundidades de la Tierra estuviera despertando. El 20 de marzo de 2024, exactamente una semana después de su descubrimiento en la cueva, el doctor Salinas desapareció de su departamento en la Ciudad de México. Su computadora fue encontrada abierta en un archivo de texto que contenía una sola línea repetida cientos de veces. La entidad despierta. La entidad despierta. La entidad despierta. Hoy, mientras el sol se oculta detrás de las montañas de Coahuila, la cueva de los susurros permanece oficialmente cerrada, pero los habitantes de Ramos Arizpe saben que las barreras de metal no pueden contener lo que reside en sus profundidades. Las familias de los 7 jóvenes aún viven en el pueblo, envejecidas por el dolor y la incertidumbre. Ocasionalmente, algún residente reporta haber visto figuras familiares caminando por las calles del pueblo en las noches sin luna. Figuras que desaparecen cuando alguien se acerca a mirarlas directamente. ¿Qué encontraron realmente los 7 amigos?
en las profundidades de la Cueva de los Susurros. Fueron víctimas de una entidad ancestral, o se convirtieron voluntariamente en heraldos de algo que la humanidad aún no está preparada para enfrentar. El diario que encontró el doctor Salinas antes de su propia desaparición sugiere que los 7 jóvenes no fueron las víctimas de esta historia, sino los protagonistas de una transformación que apenas está comenzando. Si las páginas del diario dicen la verdad, entonces la desaparición de Miguel, Carmen, Roberto, Ana Patricia, Luis Fernando, Sofía y Diego no fue el final de la historia. Fue solo el prólogo de algo mucho más grande que está por venir. Mientras escuchas esta historia, quizás te preguntes si es solo una leyenda urbana, un cuento inventado para asustar a los curiosos. Pero en algún lugar, en las profundidades de la tierra mexicana, algo ancestral continúa esperando. Y tal vez, solo tal vez, está esperando que lleguen más exploradores valientes o lo suficientemente imprudentes para despertar completamente lo que ha estado durmiendo durante milenios. ¿Tú te atreverías a bajar a una cueva si supieras que podrías no regresar siendo la misma persona? ¿O que podrías regresar siendo algo más que humano? Estas son las preguntas que nos acompañan en Ecos del Silencio. Si esta historia te ha impactado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, porque si algún día descubrimos qué realmente despertó en las profundidades de Coahuila, o si los 7 amigos finalmente regresan para completar su misión, serás el primero en saberlo. Hasta la próxima historia, recuerda, en las profundidades de nuestro mundo hay verdades que la humanidad aún no está lista para enfrentar. Pero en Ecos del Silencio, nos atrevemos a escuchar los susurros que otros prefieren ignorar.